Hola, mi nombre es David Martínez Salazar y en este video realizaré un resumen con los aspectos más relevantes del capítulo 12 del libro Elementos de Estadística Descriptiva de Miguel Gómez Barrantes y que corresponde a la cuarta tutoría del curso de Estadística aplicada a la educación, por lo que se le recomienda la lectura detallada y la práctica de los ejercicios propuestos del texto antes de iniciar la reproducción de este video. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que es la inferencia estadística, que como les dije, corresponde al capítulo 12. En este caso vamos a hacer un resumen de 3 definiciones importantes. La primera es recordar que las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Para efectos prácticos, nosotros vamos a trabajar con poblaciones finitas aunque sea infinitas. Esto facilita las aplicaciones técnicas y no introduce errores de consideración en los resultados. Otra definición, ¿qué es la muestra? La muestra consiste en elegir una cantidad de unidades estadísticas del total que conforma la población en estudio. Y la última definición es la inferencia estadística, que es el proceso mediante el cual se generalizan los resultados observados en una muestra aleatoria a la población y se evalúa el error asociado. Entonces, nosotros analizamos una muestra. Esos valores que obtenemos en una muestra los vamos a generalizar, si es que se puede, a una población. Y ese si es que se puede está condicionado a que nosotros debemos aplicar unas fórmulas y verificar si es posible que los datos se infieran a una población o hay que descartarlos por algún error que haya. Entonces también es importante que en la inferencia estadística usted sepa que siempre va a haber un error. Ese error se puede calcular por medio de unas fórmulas que provienen de la teoría de las probabilidades. Nosotros en este curso no vamos a hacer eso, pero sí existe y es importante que usted lo conozca, ya que en cursos más avanzados puede utilizarlos. Entonces, cuando usted tiene una población, lo primero que debe realizar es un muestreo. Eso es cómo va a escoger la muestra, qué tipo de muestreo va a usar y cuál va a ser el tamaño de la muestra. A esa muestra usted estima características o también puede hacer pruebas de hipótesis sobre la población. Es importante tener claro y repetirlo que nosotros tenemos siempre un error asociado a todos estos cálculos de inferencia estadística. Notación importante que debemos manejar sobre los parámetros de una población. Las medidas que representan características o propiedades de la población se denominan valores de la población o parámetros. Entonces, cuando usted lea parámetros, sabe que estamos hablando de las medidas de tendencia central o medidas de dispersión que calculamos en una población. Entonces aquí tenemos las diferentes notaciones con letras griegas. La letra mu es la media aritmética de la población. Sigma cuadrado es la varianza de la población. Sigma es la desviación estándar. ME corresponde a la mediana de la población y N mayúscula es el tamaño de la población. Generalmente los valores poblacionales son desconocidos y una de las tareas que tiene la inferencia estadística es su estimación a partir de los datos de la muestra. Entonces, vamos a calcular el tamaño de la muestra en una población desconocida o infinita. Dice que el tamaño de la muestra está determinado por factores como variabilidad de la población, cuál es la precisión deseada en las estimaciones, recursos, entre otros. Esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar para una inferencia estadística. Dice que ZT por sigma entre D y todo elevado al cuadrado, eso nos va a dar el tamaño de la muestra.
¿Qué significa cada término que está acá? Este sigma es la desviación estándar de la población. Esta D corresponde a un error máximo permitido o una discrepancia que haya entre la media de la muestra y la media de la población. Y este ZT, atención, nosotros vamos a entregárselos a ustedes, estudiantes. ¿Por qué? Porque en el texto se excluye un capítulo que es importante, que se llama la curva normal, que está en el capítulo 11. Si usted tiene la oportunidad de estudiarlo, va a sacar más provecho a esta parte. Entonces, el ZT es un valor que tiene que ver con el nivel de confianza que nosotros vamos a trabajar en esta parte de inferencia. Entonces, ZT se les va a entregar a ustedes para cada nivel de confianza. Vamos a ver este ejemplo. Dice que un investigador trabaja en un cantón. El promedio de consumo diario en horas de internet semanales por cada estudiante. El nivel de confianza que desea es de un 98%. Y por otra investigación, se presume que la desviación es de 5 horas por semana. El error máximo que está permitiendo el investigador es de 0,5 horas, es decir, de 30 minutos. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Entonces, el tamaño de la muestra, simplemente lo que debemos hacer es el cálculo de la fórmula. Y atención aquí, el valor de Z es 2,32. Para un 98%, Z es 2,32. Este valor se les da a ustedes porque no pueden calcularlo, ya que no está dentro de los objetivos del curso. Entonces la fórmula es la que está aquí. Nosotros lo que hacemos es sustituir los valores correspondientes, Z, sigma y D, elevarlo al cuadrado y nos da 552,25. Y ojo al redondeo, 553. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando nosotros trabajamos con muestras, siempre vamos a redondear hacia arriba. Siempre se redondea hacia arriba, no importa los decimales que estén aquí. Eso es importante que lo manejen. Por lo tanto, el tamaño de la muestra debe ser de 553 estudiantes. Observen que en este ejemplo nunca se habló de cuál es el tamaño de la población, de cuántos estudiantes viven en ese cantón. Es desconocido. Ahora, ¿qué pasa si la población es conocida o finita? Entonces, nosotros vamos a utilizar la misma fórmula que vimos en las diapositivas pasadas, pero ahora, una vez que usted calcula esto, debe tener otra etapa, que es una nueva fórmula, esta que está acá. Entonces, el valor que nos dan la primera fórmula, la que acabamos de calcular, vamos a sustituirlo aquí, para hacer el cálculo de una población, de una muestra, cuando la población es finita. Esta n nos va a dar el tamaño de esa muestra. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice que un director desea realizar una investigación en su institución de 900 estudiantes sobre el promedio diario de consumo en la soda, estos en colones. Para ello, desea utilizar una muestra con un nivel de confianza del 95% de que la diferencia entre la media de la muestra y la media de la población no será mayor a 500 colones. Por una investigación realizada en otra institución de similares condiciones, se conoce que la desviación es de 2500 colones. Entonces vamos a ver los datos. N es el tamaño de la población, que es de 900 estudiantes. D es el error máximo permitido, que es de 500 colones. ZT. El ZT es de 1,96 para un 95%. Este valor se les entrega a ustedes. Y la desviación que hubo en otra investigación es de 2500 colones. Por lo tanto, primero hacemos el cálculo de la
primera fórmula que tenemos aquí. Sustituimos los valores y obtenemos 96,04. Redondeamos hacia arriba, eso da 97. Ese sería el tamaño de la muestra si estuviéramos trabajando en una población desconocida. Pero como la población está bien delimitada, que son 900, hacemos otro paso más, que es la segunda fórmula, esta de aquí. Entonces sustituimos en N0, vamos a poner 97 y en N mayúscula pondremos 900 de esta forma. Realizamos el cálculo y obtenemos el total de 87,56 que explicamos que se redondea a 88. Por lo tanto, el tamaño de la muestra debe ser de 88 estudiantes. Bien, vamos a hablar que es una proporción matemática. Este tema como tal no está dentro del contenido que se ve en el capítulo, pero lo vamos a utilizar más adelante para tamaños de la muestra. Recordemos este concepto de proporción, que es de las matemáticas básicas, que se utilizará en algunos casos que vamos a ver más adelante del tamaño de la muestra. Dice, para calcular una proporción, usted lo que tiene que hacer únicamente es una división. ¿Qué vamos a dividir? La cantidad de datos que vamos a comparar entre la cantidad de datos totales. Vamos a clarificarlo. 360 estudiantes de un total de 450 aprobó estudios sociales. Por lo tanto, 360 entre 450 equivale a 0,8. Esto es una proporción. Significa que el 80% aprobó estudios sociales. Otro ejemplo. 568 exámenes o tareas no fueron retiradas por los estudiantes de la ANED en el año 2017, de un total de 19.880 exámenes o tareas que fueron aplicados. Es decir, 568 de 19.880 equivale a 0,029. Por lo tanto, el 2,9% no retiró su instrumento de evaluación. Eso es la proporción. ¿Para qué lo ocupamos? Para lo que sigue. Vamos a calcular el tamaño de una muestra, pero cuando trabajamos con proporciones. Y dice, en el caso de que se deba calcular el tamaño de una muestra, pero en donde se involucran proporciones y no la desviación estándar, debemos realizar una modificación a la fórmula estudiada previamente. El tamaño de la muestra venía dado por esta fórmula de acá. Y en el caso de las proporciones se varía. ¿Qué es lo que va a variar? Como no viene desviación estándar, vamos a reemplazarlo por esta de acá. Por la proporción multiplicado por 1 menos p, todo en raíz. Vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. Dice, en una investigación sobre autoestima y autoconfianza en matemática para una población de 5.000 estudiantes en Costa Rica, el investigador cree que 2 de cada 20 estudiantes se sienten incapaces de resolver ejercicios de matemática. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra si desea conocer la cantidad de estudiantes que se sienten incapaces en la resolución de ejercicios y problemas, con un error máximo permitido de 2% y un nivel de confianza de 85%? En este caso los datos son los siguientes. Estamos trabajando con proporciones. Dice que 2 de cada 20, esa sería nuestra proporción. El error máximo permitido nos habla que es un 2%, que sería el valor de D. Y el valor de Z, que está asociado al 85%, es de 1,44. Además, hay una cantidad de 5.000 estudiantes que vamos a analizar. Ese sería el tamaño de la población. Entonces, al calcular n sub 0, que sería la fórmula, sustituimos, este sería el valor de la z, y aquí estaría la proporción. La proporción es 0,1, que estará el valor de p, por 1 menos p, todo en raíz elevado al cuadrado. Y no olviden dividir por el valor de d, que es de 0,02. Entonces, al hacer el cálculo y hacer el redondeo pertinente, nos da 467 estudiantes.
Sin embargo, observe que esta es una población finita. Entonces hay que calcular la otra fórmula también. Entonces la otra fórmula nos dice que sustituimos el valor de n sub 0 acá y acá, y abajo en el denominador utilizamos el tamaño de la población. Al hacer el cálculo nos da 428. Puede usted hacer este ejercicio detenidamente y comprobar. Esto que tenemos acá es una fórmula alternativa que no viene en el libro de texto, que usted puede utilizar cuando tiene una población finita y cuando un ejercicio utiliza proporciones. Entonces esta única fórmula le da a usted el tamaño de la muestra sin tener que calcular aquella fórmula primero y la segunda fórmula. Entonces, aunque se vea un poco extensa la fórmula, todos los valores que tienen acá son los que hemos trabajado. Para el caso anterior, usted lo puede comprobar devolviéndose y revisando. Entonces, al sustituir todos los valores en esta fórmula, obtenemos 427. Si nos devolvemos un momento, habíamos visto que el valor que obtuvimos era 428. Esto se debe a los redondeos que nosotros hicimos, pero la fórmula es equivalente. Muchas gracias. Espero que puedan revisar con detenimiento el libro de texto. El capítulo 12 corresponde a todo lo que es la inferencia y principalmente cómo calcular el tamaño de la muestra. Hay muchos videos y muchos textos que le puedan ayudar en internet a clarificar y a tener más ejemplos de este tema. Muchas gracias por la atención. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, vamos a trabajar ahora lo que es la prueba de hipótesis del capítulo 13 del libro de elementos de estadística descriptiva. Lo primero que nosotros debemos trabajar es el planteamiento de la hipótesis. Y vamos a hablar un poco qué entendemos por hipótesis en la inferencia estadística. Dice que en ciertas investigaciones el interés no está centrado en ubicar algún parámetro poblacional, como hicimos en el capítulo anterior, que ubicábamos en muchas ocasiones el promedio, sino más bien en establecer conjeturas sobre alguna situación estudiada. Esas conjeturas, eso que vamos a probar si se está cumpliendo para la población o no, se llama hipótesis. Una hipótesis, entonces, es una conjetura o afirmación sobre un parámetro de una o varias poblaciones. Es necesaria su comprobación, sin embargo, nunca se va a tener total certeza a menos de que se estudie toda la población. Siempre nosotros, cuando trabajamos con inferencias, vamos a plantear dos hipótesis, una que se llama la nula y la alternativa. Estas hipótesis se plantean para la población y no para la muestra, porque para la muestra nosotros tenemos ya valores que han sido calculados. La hipótesis nula va a estar representada por h sub 0. Se plantea como una igualdad para establecer el valor exacto de un parámetro. Eso es importante. Siempre hay que plantearla como igualdad. Otros tipos de pruebas puede ser que esto no se cumpla, pero nosotros lo vamos a hacer de forma general. ¿Qué pasa si usted rechaza la hipótesis nula? Entonces, al rechazarla, usted va a cumplir o va a aceptar, más bien aceptar la hipótesis alternativa. Entonces dice, por esta posible situación se establece la hipótesis alternativa, denotada por h sub 1 o h sub a,
En caso de que se rechace la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Por eso nosotros debemos plantear dos. Si usted no planteara la alternativa, ¿qué pasa cuando rechaza la hipótesis nula? No quedaría en nada. Entonces siempre hay que plantear las dos. El procedimiento para comprobar la veracidad de la hipótesis nula se conoce como prueba de hipótesis y está basado en la teoría de las probabilidades. Prueba de hipótesis. La decisión de aceptar o rechazar la veracidad de la hipótesis nula se basa en los datos calculados para una muestra aleatoria. Esta decisión podría tener dos errores. Es decir, el error tipo 1 consiste en que usted rechace la hipótesis nula, pero realmente era cierta. Y el error tipo 2 es que usted acepte la hipótesis nula, pero realmente era falsa. La probabilidad de cometer el error tipo 1 se denota por alfa y se denota o se conoce por el nivel de significancia de la prueba. La probabilidad de cometer el error tipo 2 se denota por beta. Para reducir la probabilidad de que ocurra el error tipo 1 y tipo 2, usted tiene que aumentar el tamaño de la muestra. Entre la muestra sea más grande, usted va a tener menos probabilidades de incurrir en alguno de los errores. Estos errores se pueden calcular. Usted puede calcular la probabilidad de ellos. Y en el texto se habla un poco de esto. Un ejemplo. Vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis nula y la alternativa. Dice, suponga que un docente está averiguando la cantidad de horas promedio que invierte un estudiante al uso de videojuegos. Utiliza una muestra aleatoria, donde obtiene que el promedio es de 30 horas por semana. ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa? Un posible planteamiento será el siguiente. Hipótesis nula, 2 puntos. Que el promedio de horas de juego es de 30. Y algo que rechaza esto será la hipótesis alternativa, que nos dice que el promedio es diferente de 30. Entonces, únicamente en esta línea nosotros hacemos el planteo de las dos hipótesis. Otro ejemplo. En una universidad se sabe que la desviación es de 3,1 para las calificaciones de un examen. Con una muestra de 40 estudiantes, se obtuvo la calificación media de 80. El encargado del estudio de rendimiento tiene como premisa que el resultado de la prueba no ha variado con respecto al año anterior. Establezca las hipótesis. Entonces él tiene como hipótesis de que el promedio no varió de un año a otro. Eso quiere decir que la hipótesis nula es que el promedio se mantiene en 80. Y para contradecirlo, tenemos la hipótesis alternativa. El promedio es diferente de 80. Vamos a ver un procedimiento clásico para hacer la prueba de hipótesis. El procedimiento se reduce a las siguientes etapas. A. Se plantea la hipótesis nula y alternativa. Se fija el nivel de significancia. Esto es algo que a ustedes se les va a entregar. ¿Cuál es el nivel de confianza? Entonces de ahí sacamos el nivel de significancia. Se obtiene la z calculada. Esa z calculada se representa por z sub c. Y la fórmula la tenemos acá. Sería el promedio de la muestra menos el promedio de la población. Todo esto va a estar dividido por la nueva división de la desviación estándar poblacional dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces esta fórmula es importante que la manejemos. Dice que con base en el alfa fijado, que es el nivel de significancia, y tomando en cuenta si la prueba es de una o dos colas, esto usted puede referirse al capítulo 11 a la curva normal para que lo pueda estudiar, se define la zona crítica.
En nuestro curso se le ofrecerá el valor de la z calculada para que usted tenga que utilizar un. En esta última parte vamos a trabajar la correlación y la regresión lineal, que corresponde al capítulo 14. Los problemas de correlación simple son aquellos en los cuales interesa medir la intensidad de la asociación entre dos variables métricas, por ejemplo, peso y estatura. Es usual representar las observaciones en un diagrama de dispersión que fue ampliamente trabajado por ustedes en nuestro proyecto. ¿Qué es la correlación lineal? La correlación lineal es también conocida como coeficiente de correlación de Pearson. Es una medida de regresión que pretende cuantificar cuánto es el grado de variación conjunta entre dos variables. De hecho, cuando uno quiere calcularlo en Excel, debe introducir la función de Pearson. No existe como tal el nombre de la función correlación lineal. Este coeficiente de correlación se identifica por la letra R minúscula y este valor tiene que ser mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a menos 1, es decir, que R siempre tiene que estar entre menos 1 y 1. No puede ser mayor a 1 ni puede ser menor que menos 1. Si nos da un valor que no esté entre ese intervalo de menos 1 a 1, es que algo hicimos mal con la fórmula. ¿Cómo se interpreta R? ¿Qué significa R? Dice, cuando R es cercano a menos 1, existe una buena correlación negativa. Eso es que es una recta, casi una recta que es decreciente. ¿De acuerdo? Cuando R es cercano a 1, existe una buena correlación pero positiva, o sea, creciente. Y si R es cercano a 0, no hay una buena correlación lineal entre las variables. Entonces lo que uno pretende es que R esté cerca de menos 1 o que R esté cerca de 1. Vemos este pequeño ejemplo que hice acá. En este caso, cuando R está cerquita de menos 1, vean que aquí es menos 0,95, hay una buena correlación, casi que se podría trazar una recta y no es exacto que toque los puntos, pero ellos tienen una tendencia a formar una línea recta, a tender una línea recta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando R se acerca a 1? Observe que aquí podríamos trazar una recta que se puede ajustar a la relación que existe entre la variable X y la variable Y. Pero observemos aquí, vean que los puntos están distribuidos por toda la gráfica y el valor de R es menos 0,005, está muy cerca de 0. Observe que no hay una buena relación, no se puede trazar una línea recta que pase cerca de la mayoría de los puntos como se puede hacer aquí o como se puede hacer aquí. ¿Cómo se calcula este valor de R? El valor del coeficiente de correlación de Pearson. La fórmula la tenemos acá. Sería la covarianza entre X y Y dividido por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Aquí es una S. La desviación estándar de Y. Vamos a realizar este ejemplo. Calcular la correlación que existe entre la cantidad de horas de estudio para un examen y sus calificaciones para 5 estudiantes distintos. Un estudiante estudió 6 horas, obtuvo un 60. Estudió otro estudiante 7 horas, obtuvo un 78. El tercero estudió 9 horas, obtuvo un 82. El cuarto estudió 10 horas y obtuvo un 89. Y el quinto estudió 12 horas y obtuvo un 95. Entonces, al calcular
R ocupamos la covarianza, ocupamos la desviación estándar de X y ocupamos la desviación estándar de Y. Entonces observen que la fórmula necesita varios componentes. Las fórmulas necesitan, por un lado, la suma de los X por Y, la suma de los X, la suma de los Y, además la suma de los X cuadrados y la suma de los Y cuadrados. Esta que está acá es la misma que está acá, nada más que elevada al cuadrado, y esta que está acá, la misma de aquí, solo que elevada al cuadrado también. Entonces nosotros procedemos a calcular la suma de las X, que es sumar todas las X, sumar todas las Y. En este caso vamos a multiplicar cada X por su correspondiente Y y los vamos a sumar. En este caso tomamos cada una de las X y las elevamos al cuadrado y las sumamos. Y en este caso tomamos cada una de las Y, las elevamos al cuadrado y las sumamos. Para el caso de la covarianza sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos 29,7. Para la desviación estándar sustituimos los datos que usted puede ver en la diapositiva anterior. Obtenemos raíz de 5,7 y para la desviación estándar sustituimos y obtenemos raíz de 177,7. Observe que acá yo trabajo con raíces. Lo pude haber trabajado con decimales, pero eso me eliminaría un poco de precisión. Entonces, si lo podemos trabajar así, utilicemos decimales únicamente al final del ejercicio para no perder tanta precisión. Entonces, pasando los datos anteriores a la fórmula, obtenemos que la relación que existe entre X y Y es 0,9332, que es cercano a 1, y se concluye que existe una buena correlación lineal positiva de las variables, o sea que se puede trazar una línea recta que vaya creciendo, que más o menos se ajusta al comportamiento de los puntos que nos da este gráfico, ¿sí? Entonces observe que este gráfico lo que hace es relacionar cada X con su respectiva Y. 6 horas tuvo 60, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el de 7 horas, 9 horas, 10 horas y 12 horas. Este es el diagrama de dispersión que ustedes trabajaron en el proyecto. ¿Cómo se calcula la recta de regresión lineal simple? Si me devuelvo acá y yo quiero trazar una recta, esa recta tiene una ecuación. La ecuación se calcula con las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula de A, tenemos la fórmula de B, que tenemos aquí los mismos valores que utilizamos para encontrar el valor de R, del coeficiente de correlación de Pearson. Para nuestro ejemplo, estableceremos la recta de regresión lineal de la siguiente manera. ¿Cómo se calcula B? Bueno, con esta fórmula. Simplemente lo que debemos es sustituir los valores que ya teníamos anteriormente. Recordemos que N es la cantidad de datos, que teníamos 5 estudiantes. Si sustituimos acá, tenemos como resultado 5,211. Aquí quiero que vean algo. Observe que en la fórmula que teníamos de correlación habíamos sustituido estos valores. ¿Qué pasa si yo divido la covarianza entre la desviación estándar de X? Entonces, si hago este cálculo, me da 5,211. Es decir, que yo no tengo que volver a hacer todos los cálculos acá. Únicamente aprovecho los datos que utilicé
para la correlación de x y y. Tomo el numerador y tomo el número que está dentro de la raíz cuadrada de Sx, que corresponde a la desviación estándar. Entonces, la fórmula sería la covarianza dividido entre la varianza de x. Recuerde que cuando no tiene raíz cuadrada se llama varianza. Y entonces así se hace un cálculo rápido, no tiene que volver a aplicar la fórmula y ya obtiene el valor de b. Teniendo este valor de b, procedemos a calcular a. El cálculo de a se realiza la siguiente fórmula. Este es el promedio de y. Recuerde que el promedio es la suma de los y dividido entre la cantidad de datos, menos el valor de b por el promedio de x, que el promedio es la suma de las x dividido entre la cantidad de datos. Si lo sustituimos aquí, obtenemos 34,943. Ahora, se escribe la respuesta, la ecuación de la recta de regresión lineal de la forma y igual a más bx. Entonces en este caso se sustituye el valor de a que teníamos aquí, el valor de b, y se multiplica por x. Esta es la respuesta de la recta. Para realizar el trazo de la gráfica de la recta, uno podría utilizar los fundamentos que utilizamos en secundaria, ¿sí? Que estudiamos en secundaria en función lineal para hacer la representación de la recta. De esa teoría básica matemática, a nosotros nos decían que bastaba únicamente con tener dos puntos para poder trazar una recta a través de ellos. Aquí hacemos una recomendación de cuáles puntos podríamos utilizar: el 0, a y el menos a entre b, 0. Este a corresponde, por ejemplo, en este caso a 34,943. Entonces un punto sería 0 en x, 34,943 en y. Y otro punto sería menos la división de 34,943 entre 5,211,0. Ubicamos esos puntos en el plano cartesiano y podemos trazar la recta. Sin embargo, para aplicaciones prácticas, nosotros podríamos únicamente utilizar el programa de Excel, que es una hoja electrónica, para trazar la recta. Entonces nosotros, y ustedes lo pudieron hacer en su proyecto, ubican todos los pares ordenados que corresponden a los datos que están analizando y presionan insertar el diagrama de dispersión. Entonces, con unos breves ajustes que usted puede insertar desde el menú, podría agregar esta recta. Inclusive ya le sale con el valor de la misma. Pero entonces esto es como un fundamento nada más matemático de cómo se podría hacer la recta. La recta usted no la podría hacer, por ejemplo, en un examen simplemente haciendo el trazo. Tiene que tener un cálculo matemático, porque hacerlo de manera visual no es correcto. Esto es algo importante, el coeficiente de determinación. Dice que expresa el grado de confiabilidad que tiene una línea de regresión, o sea, una recta, la que acabamos de calcular, ajustada para representar la relación entre x y y. El coeficiente de determinación se representa o se determina por una R mayúscula cuadrado. Y para calcularlo, únicamente lo que hacemos es tomar el valor de R que encontramos en el paso anterior y elevarlo al cuadrado. Para nuestro caso, R valía 0,9332. Así que elevándolo al cuadrado equivale a 0,87. Entonces, ¿qué significa esto? Dice que se puede explicar que el 87% de las calificaciones
se pueden explicar por la cantidad de horas de estudio. Entonces hay un 13% restante que no se puede explicar por esto, sino que más bien se debe a otros factores. Estaríamos entonces con un breve resumen de cada capítulo del 12, el 13 y 14, haciendo un recordatorio de que usted podría estudiar el capítulo 11, el cual no es evaluado, sin embargo le va a clarificar muchas de las variables que nosotros trabajamos en estos capítulos. Por ejemplo, cuando hablamos de la curva normal, cuando hablamos de los valores tipificados de la Z, cuando hablamos de intervalos de confianza. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es un breve resumen de cada capítulo, conocimientos generales que usted debe dominar, pero estos videos no sustituyen en ninguna medida al estudio que debe hacer un estudiante de la UNED, de la unidad académica que se les da, que en este caso es el libro de Miguel Gómez, y pueden complementarlo con textos que se encuentran en gran cantidad en internet. En cualquier curso de estadística siempre vamos a trabajar la parte de la inferencia, el trabajo de hipótesis y la correlación lineal. Estos son aspectos importantes que usted debe tener en cuenta para su estudio. Muchas gracias.